Hola, hola chicas y chicos del segundo grado de secundaria de la prestigiosa institución educativa Santa Rosa de las Américas. Tengan cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad, en el área de comunicación vamos a tratar el tema sobre tipología textual. Entonces, el día de hoy lo que vamos a aprender es a reconocer los tipos de textos que se han escrito, la tipología, los criterios que se han utilizado para poder clasificar a todos los textos y poderlos analizar convenientemente. Vamos a repasar algunos conceptos básicos que ya en clases anteriores hemos dado a conocer. Bueno, el primer término básico que debemos conocer es texto. ¿Qué es un texto? ¿De dónde viene la palabra texto? Habíamos afirmado que la palabra texto deriva del latín textus o textere y como préstamo lingüístico vamos a decir que tiene su significado, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene la palabra texto? Viene del latín textus o textere, que significa tejido. Entonces, vamos a afirmar que un texto es un tejido, pero este tejido está hecho con palabras, con frases, oraciones debidamente ordenadas, hilvanadas y que abordan un tema determinado. No he leído, no existe, chicos y chicas, un texto que no tenga tema. Todos los textos tienen tema, hablan de algo o hablan de alguien. Ese algo o ese alguien se llama tema. Muy bien, para poder estudiar a los textos, vamos a decir que hay algunos criterios, ¿ya? Porque en nuestra clase tipo de textos, vamos a ver cómo se clasifican a estos, o sea, a los textos que llegan a nuestras manos. Primer criterio de clasificación, aquí tenemos la intención comunicativa del autor. Segundo criterio de clasificación de los textos, la ubicación de la idea principal. Y el tercer criterio para clasificar a los textos tenemos la estructura formal. Vamos a ir explicando entonces detalladamente en qué consiste, qué clases o qué tipo de textos hay de acuerdo a cada criterio. La intención comunicativa del autor. A ver, chicos y chicas, cuando nosotros escribimos un texto, lo hacemos con una intención comunicativa. No hay ninguna persona, vamos a decir, ningún autor que escriba un texto porque le place, porque le gusta o porque es su hobby. No, chicos. Los textos tienen una intención comunicativa. Cuando yo elaboro un texto, llámese pues una carta, llámese pues una noticia, un cuento, lo hago con una intención, ¿ya? Y de acuerdo a este criterio, la intención del autor, qué es lo que quiere, vamos a tener 5 tipos de textos. Las intenciones del autor pueden ser: 1, entretener. 2, informar. 3, persuadir. 4, describir. Y 5, dar una instrucción o instruir. Muy bien. Entonces, acá tenemos las intenciones del autor. Este autor, cuando escribe un texto, lo hace para entretener o tal vez para informar, para persuadir, para describir o para dar una instrucción. De acuerdo a esta intención comunicativa del autor, van a haber 5 tipos de textos, ¿ya? El primero de ellos, si la intención del autor es entretener, el texto se va a llamar narrativo. Entonces, el texto es narrativo cuando el autor lo hace con la intención de entretener al lector. Luego tenemos el texto expositivo. ¿Cuál es la intención del texto expositivo? Informar.
Entonces, en este tipo de textos lo que pretende el autor es darnos a conocer algo real, un hecho verdadero, un hecho producto de lo que sucede en nuestro medio. Muy bien, y luego vamos a tener el texto persuasivo. Estos textos han sido elaborados con el fin de convencer. Pretenden sostener una idea, convencernos de que lo que él opina o de lo que él dice es real. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esta intención comunicativa, vamos a tener el tercer tipo de texto que se llama persuasivo. Si la intención del autor es describir, el texto se va a llamar descriptivo. Si la intención del autor es darme una instrucción para poder elaborar algo, o de repente para poder armar algo, el texto se va a llamar texto instructivo. Muy bien, sumamente importante que nosotros conozcamos los criterios, ¿ya? Primer criterio de clasificación, entonces, se llama la intención comunicativa del autor. 5 tipos de textos: narrativo, expositivo, persuasivo, descriptivo e instructivo. Segundo criterio para clasificar a los textos, tenemos la ubicación de la idea principal. No se olviden que todo texto tiene 4 componentes, 4 partes en su estructura. Tenemos el título, el tema, las ideas principales, las ideas secundarias. Entonces, en los textos vamos a encontrar siempre una idea principal. De todas las ideas, de todas las oraciones que tiene el texto, va a haber una oración o una idea que es la más importante de todas. A esa idea nosotros la conocemos como la idea principal, la idea medular, la idea central, la idea cardinal, etcétera, etcétera. Es lo mismo que yo diga idea principal, idea central, idea medular o idea cardinal. Todos estos términos se refieren a esto. Jerarquía de ideas, la idea más importante. Entonces, teniendo en cuenta dónde se encuentra, de repente al inicio, al final, o de repente al medio, o de repente al inicio y al final, o simplemente a veces hay algunos textos que carecen de idea principal. De acuerdo a este criterio, ¿dónde está la idea principal? Vamos a tener 5 tipos de textos también, ¿ya? Acá tendremos pues el texto analizante, el texto sintetizante, el texto centrado, el texto paralelo, el texto alternado. Muy bien, rápido. El texto analizante es aquel cuya idea principal está al inicio, ¿ya? Entonces, si yo tengo la lectura, si yo tengo un texto cuya idea principal está al inicio, o sea, en la primera idea, en la primera oración, a este texto le voy a llamar analizante. Ahora, si yo tengo a la idea principal al final, después, en la última oración, a este texto le voy a llamar el texto sintetizante. La idea principal se ubica al final, casi al término de la lectura. Luego tenemos el texto centrado, viene de centro. Es aquel texto cuya idea principal se ubica al centro de la lectura o al centro del texto. Por decir, si este fuera mi texto, ¿ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ideas. Para que sea centrado, la idea principal tiene que estar aquí, al medio. 2 ideas arriba, 2 ideas abajo, al medio. Por eso se le llama texto centrado, porque la idea principal está al centro del texto. Ahora vamos a tener el texto paralelo. ¿Cuáles son los textos paralelos? ¿Dónde se ubica la idea principal? Los textos paralelos carecen de idea principal, ¿ya? Son aquellos textos que no evidencian jerarquía de idea. No hay una idea principal o más importante que las demás. ¿Por qué? Porque todas son importantes. ¿Cuáles son estos textos? Generalmente son los textos descriptivos, ¿ya?
cuando uno hace una descripción, no desarrolla un tema, sino lo que hace es destacar las cualidades físicas o las cualidades externas de lo que yo voy a describir. Texto paralelo, idea principal no existe. Generalmente son los textos descriptivos. Y finalmente tenemos el texto alternado. Ubicación de la idea principal al inicio y al final. Al inicio y al final. Por decir, los textos persuasivos van a ser modelos de textos alternados. ¿Por qué? Porque su idea principal está al inicio y al final. ¿Cuál es la estructura, por decir, del texto persuasivo? Empieza con lo que es la tesis, luego los argumentos y luego la conclusión. Entonces, la idea principal se ubica al inicio y la ubicamos o la encontramos al final también. IP. Al inicio y al final. ¿Cómo se llama el texto cuya idea principal está al comienzo y al final del libro o de la obra? Se llama, profesor, texto alternado. Arriba y abajo. Muy bien. Continuamos con la explicación de lo que es tipología textual. Tercer criterio para clasificar a los textos, vamos a tener la estructura formal. ¿Ya? Profesor, ¿y qué es esto? ¿Cómo lo debemos entender la estructura formal? Cuando nosotros hablamos de estructura formal, nos estamos refiriendo a la forma, cómo el autor presenta la obra. De repente me presenta un texto donde yo encuentro solo palabras, frases, oraciones bien hilvanadas, bien ordenadas, ¿ya? No veo imágenes, solamente veo palabras, frases y oraciones. A ese tipo de texto se le llama continuo. Ahora voy a tener un texto discontinuo. ¿Cuándo digo que mi texto es discontinuo? El texto es discontinuo cuando presenta, combina imágenes con palabras, pero mayor cantidad de imágenes, ¿ya? Por decir, las infografías, los mapas, los cuadros vienen a ser modelos de textos discontinuos. Por cuestiones pedagógicas, el día de hoy, de estos criterios de clasificación de los textos, vamos a estudiar, sumamente importante, cada uno de ellos. Tenemos el tiempo necesario durante este año 2020 para poder ir conociendo a detalle. Profesor, alguien me puede preguntar, ¿no? ¿Será importante que yo conozca todo esto? ¿Será importante que yo conozca teoría? Claro, pues hijo, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque la teoría va de la mano con la práctica. No hay teoría sin práctica y no hay práctica sin teoría. Los dos van juntos. Los dos van de la mano. Por lo tanto, es imperioso, es imperativo que tú conozcas teoría para luego pasar a la práctica. 1. 2. También es importante que tú conozcas teoría porque de acuerdo al tipo de texto, ¿ya? Tú vas a utilizar una estrategia adecuada para comprender tu lectura. Por decir, si tú tienes un texto narrativo, vas a utilizar una estrategia determinada. Y la misma estrategia para el texto narrativo no la vas a utilizar pues para leer o para comprender un texto persuasivo. Tienes que cambiar la estrategia. Vamos a coger un caso de la vida real. Yo les pregunto, chicos, la selección peruana de fútbol, cuyo director técnico es Ricardo Gareca, cuando hace sus presentaciones, cuando juega sus partidos de fútbol con diferentes rivales, ¿utilizará la misma estrategia? Por decir, juega contra Brasil, juega contra Bolivia, o juega contra Chile, o juega de repente contra Ecuador. Pregunta, ¿utilizará Ricardo Gareca la misma estrategia para jugar contra Brasil que para jugar contra Bolivia? Lógicamente que no, pues chicos. Entonces, por lo tanto, como cambia la estrategia de acuerdo al rival,
quién es más peligroso, quién me puede hacer más daño. Acá en comprensión también. A veces el fracaso, chicos, el fracaso académico en lo que se refiere a comprensión de lectura se da porque nosotros como lectores no utilizamos estrategia adecuada de comprensión de textos. Pero si nosotros utilizáramos una estrategia adecuada para comprender un texto, entonces nuestra tarea se facilita. Y profesor, ¿y cuáles son esas estrategias? Son diversas, pues, ¿no? Diversas estrategias de comprensión de textos hay y que nosotros podemos aplicar. Entonces, algunos de repente de manera empírica utilizan su estrategia por la práctica. Otros de repente utilizan ya la parte científica. El Ministerio de Educación ha optado, chicos, por utilizar una estrategia que se llama así, el antes, el durante y el después. Protocolo, chicos. ¿Qué hago antes de leer? ¿Qué hago durante la lectura? ¿Y qué hago después de leer? Vean ustedes. Esta es una estrategia sumamente adecuada que vamos a tener que interiorizar para poder aprender a comprender textos. No estamos muy bien en comprensión. Las estadísticas no son favorables a los estudiantes del Perú. ¿Por qué? Porque de repente estamos fallando aquí. No estamos utilizando la estrategia que nos permita comprender el texto y desarrollar una batería de preguntas. Muy bien. ¿Es la única? No. Hay otras más. SQA. ¿Qué sé, qué quiero saber y qué aprendí? Estrategia de comprensión de textos. También tenemos, por decir, estrategia del subrayado, del submillado, estrategia de elaboración de cuadros, de mapas. Entonces, vamos a ir poco a poco dándoles a conocer las principales estrategias para que ustedes puedan entender sin dificultad un texto. Pero lo más importante es motivación. Lo más importante es que tú quieras y que nadie te obligue, ¿no? Que tú quieras, que tú interiorices, que sepas, chicos, por qué debe ser una prioridad el componente de comprensión lectora. Éxito se relaciona con la palabra éxito. Persona que lee, pueblo que lee, ojo, se le abren muchas puertas. Lamentablemente, hoy en día la realidad es así, chicos. Hemos llegado, como dice Alvin Toffler, a la era del saber. ¿Y qué significa era del saber? El hombre vale por sus conocimientos.